Da, da, da. Oh, okay, we're recording. Great. Can you hear me okay? Yeah, I can hear you. Just has the Per- recording started? yes, yes, it has. So, do you want to switch back and forth between Spanish, or we'll keep it in English? Hey, this is your interview. Whatever you would like to do, whatever you feel most comfortable doing. Hola a todos. El día de hoy tenemos con nosotros Steven, que tiene su propio canal en YouTube. Se llama American Boy y él Yes. enseña inglés a los hispanohablantes. Steven, buenos días. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, me llamo Steven o Esteban para la gente que habla español. Y sí, básicamente es exactamente lo que tú dijiste. Yo tengo mi propio canal de YouTube, vivo en Nueva York y lo que hago es un poco de enseñanza de inglés, un poco de enseñanza de español, pero también lo que me gusta hacer es como analizar nuestras culturas del mundo, para promover la interconexión humana. Eso es lo que estoy intentando hacer a través de mi canal de YouTube. Y bueno, yo creo que los idiomas humanos son como una clave para acceder a esa interconexión entre todos nosotros. Bueno, quiero preguntarte, ¿te Ujú. crecieron bilingüe o aprendiste español como adulto o en la escuela? O cuéntanos sobre tu... Yo aprendí español de niño. Empecé a estudiarlo de forma académica cuando tenía 12 años y cuando tenía como 16, no, 17 años, eso es cuando llegué a ser bilingüe, por fin. Después de como 5 años estudiándolo, ah, trabajando para perfeccionar mis habilidades y todo eso, pero sabía que lo quería hacer cuando tenía como 5 años, porque, bueno, viviendo en Estados Unidos es un país con muchos hispanohablantes. Tenemos la segunda población más grande de hispanohablantes en el mundo. Así que para un estadounidense que no habla español, o sea, para cualquier estadounidense, es súper, súper común oír el español. Y me imagino que para ti es parecido en la India, porque, bueno, vienes de un país plurilingüe, ¿no? Porque tu país tiene muchos idiomas. Pues así es en Estados Unidos. Estamos o somos un país, digamos, bilingüe, porque hablamos inglés y hablamos español. Así que de niño, siempre saliendo a la calle, y oyendo a todo el mundo hablando inglés y español. Y me dije a mí mismo, o sea, ok, people speak English, people speak Spanish. I want to learn that too, because that seems to be really prevalent here. Así que empecé a escuchar mucha música latina, mucha música en español. Y así aprendí a pronunciar el idioma años antes de aprender el idioma. Así que cuando por fin empecé a tomar clases a los 12 años, o sea, ya sabía pronunciar el idioma, así que mi progreso como se embaló como una bala. Y aprendí mucho, muy rápido, y en 5 años había llegado a ser bilingüe en Estados Unidos, sin haber vivido en otro país. Y así es más o menos como lo hice. ¿Y tenías amigos de habla hispana? Imagino que hay muchos cubanos, mexicanos, venezolanos y otras personas de países de habla hispana en Nueva York, si no me equivoco. Exactamente, pero también es importante notar que eso no existe solo en Nueva York, existe en todas partes del país. Así que yo soy de Baltimore, Maryland, que queda como 3 horas fuera de Nueva York. Y bueno, como dijiste, mi mejor amigo desde la escuela secundaria, desde el instituto, desde high school, él es colombiano y él era mi vecino.
O sea, su casa quedaba al lado de mi casa y él vivía con su mamá de Colombia y su abuela de Colombia. Y yo pasaba casi todos los días con él en su casa, con su familia. Así que desde la juventud, yo siempre dentro de una casa hispana, hablando español, hablando inglés, es una familia súper bilingüe. Am, y sí, yo me criaba con muchas relaciones parecidas. Yo me criaba con muchos amigos latinos, muchos amigos de habla hispana. Así que eso también me ayudó bastante en aprender el idioma. ¿Hubo otros alumnos en tu escuela como tú que tenían las ganas de aprender el español? ¿Tenían las Um, mismas ganas de aprender el español o no, crees que hay diferencia? no, no. Obviamente sí, había otros alumnos, otros estudiantes. Y bueno, yo diría que muchos querían aprender el idioma, pero no diría que había alguien más que tenía ese deseo con la misma intensidad que yo tenía. Um, pero a lo largo de mi vida he conocido a otros estadounidenses que sí han tenido ese mismo deseo con ese mismo nivel de intensidad. Yo tengo varios amigos gringos o estadounidenses que son justos como yo, que hablan español como yo, que tienen muchos amigos latinos, muchos amigos de habla hispana. Así que durante la escuela, no, pero unos años después, durante mis estudios universitarios, durante mi estancia en España, yo conocí a muchos estadounidenses como yo. Y eso fue como una gran, gran sorpresa, porque hasta ese punto yo siempre pensaba que, yo soy una persona bastante única, yo soy la única persona que yo conozco que tiene este deseo tan fuerte de hablar otro idioma, de descubrir otra cultura, otros países, pero la verdad es que sí, hay muchos de nosotros aquí en Estados Unidos con ese deseo, con ese anhelo. Cuando yo les pregunto a los hispanohablantes la razón para la que ellos quieren aprender el inglés, me dicen Mm. que en mayoría de los casos son fines laborales. Para Yep. un estadounidense que habla inglés como su idioma natal, ¿cuál Ujú. es su motivo de aprender el inglés en los casos de tus amigos? My motivation for learning English? ¿Ya? No, Yeah. no, no. Para los estadounidenses cuyo idioma natal es inglés, ¿cuál es su Uh-huh. motivo para aprender el español? Okay. That's a really good question. Um, so, hay un libro que se llama El bilingüismo en el mundo hispanohablante. Y este libro es bastante interesante y revelador porque habla sobre las diferencias entre el bilingüismo de las personas según su circunstancia mundial, digamos. Por ejemplo, esta, este libro, este libro habla de la diferencia entre una persona como yo, que viene de una familia estadounidense, con, um, no digamos una familia muy pudiente, pero una familia con recursos financieros. ah, y cómo es ser estadounidense que habla inglés, el idioma, ¿cómo se dice la palabra? Mayorativo, algo así. Creo que esa es la palabra. The principal language, the main language. ¿Cómo es ser una persona como yo que habla inglés, que tiene el deseo de aprender español, pero lo interesante es que ese deseo no necesariamente me va a poner en una posición, o sea, alta o una posición para ganar más recursos financieros y todo eso. O sea, eso o esa no es la motivación principal, porque
según mi circunstancia mundial en este país, siendo estadounidense, eso no es lo que necesito. Pero cuando lo comparas con los hispanos, los inmigrantes, los muchos latinos inmigrantes en Estados Unidos, ese deseo de aprender inglés es diferente. Y nunca había pensado en eso antes de leer este libro. Así que yo diría que sí, en Estados Unidos y bueno, por todas partes de Latinoamérica, así es el deseo de aprender inglés. Y en el caso de los estadounidenses que quieren aprender español como yo creo que ese deseo es el resultado de esa interconexión que mencioné antes. Yo creo que ese deseo es, es como un deseo subconsciente de los seres humanos como yo de poder hacer conexiones con más personas alrededor del mundo. Porque la verdad es que nuestras motivaciones no son financieras. O sea, sí podemos ganar más dinero en nuestros trabajos si hablamos español, pero la realidad es que la mayoría de los estadounidenses que están aprendiendo español no están usándolo en sus trabajos. Lo están aprendiendo por interés. Y muchos lo están haciendo por su propia voluntad. Y en mi caso, me he dado cuenta que ese deseo fue el resultado de mi deseo subconsciente. O sea, antes era subconsciente, pero ahora soy muy consciente de este deseo. Pero es el resultado del deseo, el anhelo para poder hacer más conexiones entre las personas del mundo. Um, y la verdad es que eso es lo que creo que, para qué sirve los idiomas, para crear esas conexiones, no solo para ganar dinero o para obtener más recursos mundiales, sino para establecer esas conexiones entre las personas. Porque como estamos viendo ahorita en el mundo, estamos muy como desconectados, ¿no? Y todo lo que está pasando, todo lo que está pasando en nuestro mundo hoy en día nos está demostrando la necesidad de hacer esas conexiones entre todas las personas, entre todas las naciones, entre la gente que habla todos los idiomas, porque estamos pasando por un momento en el mundo en el que todos nosotros estamos experimentando la misma cosa. Es la primera vez en la historia humana en la que todos nosotros estamos pasando por la misma cosa. O sea, no está pasando solamente a los estadounidenses, a los británicos, a la gente de la India, a la gente que habla español, a la gente que habla inglés. Está pasando a todo el mundo, pobre y rico, de muchos recursos, de pocos recursos. Está pasando a todos nosotros. Y y sí, creo que más que nunca ahora estamos reconociendo que hacer esas conexiones es lo que necesitamos hacer para seguir adelante y para crear el mundo que llegamos aquí a esta tierra para crear. Lo que dices sobre la conexión Ujú, es la neta, es pura verdad, porque yo empecé a aprender el español con ganas de entender la música. Luego ujú, me di cuenta que hay mejores oportunidades laborales si aprendo ujú, este idioma, ujú, pero no sabes o tú sí que sabes el placer de ver una telenovela sin subtítulos, de ujú, conversar con otras personas sin ujú, tener que traducir en tu idioma natal. Y es un gusto que no se puede describir en palabras. mm. Yo preguntarte, ¿tú crees que es necesario vivir en un país donde se habla el idioma o al menos tener parlantes nativos alrededor de ti? Porque yo vivo en un país
donde yo no tengo el lujo de tener hispanohablantes cerca de mí. Si quiero hablar con gente de habla hispana, yo necesito usar el internet. Y Ujú, de hecho, conocí a una muchacha de China que ujú. aprendió el español hasta el nivel B1. Ella no tiene amigos latinos a su alrededor. Entonces, ¿tú qué opinas sobre este mito de hay que vivir en el país donde se habla el idioma para aprenderlo? Pues tú muy bien lo dijiste, es un mito. Exactamente, es un mito. Porque gracias a la tecnología no es necesario estar presente en el lugar físicamente para aprender un idioma. Y me di cuenta de eso cuando tenía 15 años. Porque ¿sabes lo que pasó cuando yo tenía 15 años? YouTube empezó cuando yo tenía 15 años y Dos, durante 2009, más. 2005, Oh, sí, 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 sí. 2005. Y durante este tiempo yo me di cuenta también que el español que me estaban enseñando en en la escuela, en las clases, bueno, estaba aprendiendo mucho, pero la verdad es que no me estaban enseñando el español auténtica de la vida diaria. Y me di cuenta porque, bueno, en Estados Unidos no hay solo mexicanos, hay hispanohablantes de todas partes. Hay mexicanos, hay colombianos, hay venezolanos, cubanos, puertorriqueños, dominicanos, salvadoreños, guatemaltecos, o sea, de todo. Entonces, cuando uno está aprendiendo español, y oyéndolo en la vida diaria, o sea, se oye varios acentos. Y me di cuenta que en la escuela me estaban enseñando desde un solo acento. Porque cuando salí a la calle para hablar con la gente fue como, güey, no te puedo entender. No te puedo entender, pero dijiste algo súper, súper básico, pero no te puedo entender. ¿Qué está pasando? Y así es como me di cuenta que hay varios acentos en español, justo como hay varios acentos en inglés. Así que decidí por mi cuenta estudiar esos acentos. Y lo hice a través de YouTube, porque tenía como 15 años y me dije, ok, yo quiero practicar el castellano, así que déjame buscar una entrevista con Fernando Torres y Penelope Cruz y esa gente de España para acostumbrarme a ese acento. Y también lo quiero hacer con la gente mexicana. Yo quiero entender el acento mexicano. Así que usaba YouTube para enseñarme, o sea, la entonación, el dialecto, los acentos de varios países. Um, y eso junto con lo que estaba aprendiendo en la escuela, la gramática, el vocabulario, las normas gramaticales y todo eso, eso fue como el conjunto perfecto de mis estudios. Y así es básicamente como yo lo hice. Y al mismo tiempo estaba trabajando en un restaurante que quedaba al lado de mi escuela y ellos empezaron a contratar a varios inmigrantes de Latinoamérica y necesitaban a alguien para entrenarlos. Y me dijeron a mí, oye, Steven, okay, we're going to promote you so that you can become a trainer because we're hiring all these employees from Latin America. They don't speak English, and we need someone who can train them in their own language. Así que eso es lo que estaba haciendo en high school también. Así que estaba estudiando en la escuela todos los días el español, saliendo de la escuela, trabajando, entrenando a hispanohablantes en su idioma natal, también formando más y más amistades y relaciones con hispanohablantes en mi vida personal. Seguía estudiando por mi cuenta en la casa, por YouTube, por la televisión, por la radio. um, y sí, por eso yo diría que sí. Hoy en día
Es un mito que una persona tiene que vivir o estar en el país que hable ese idioma para aprenderlo. En este día, hoy en día, no es necesario hacer eso. Aunque sí, yo creo que sigue siendo una de las maneras más eficientes, pero para ser realista, o sea, no todo el mundo tiene esa oportunidad de vivir cuando quiera o sea, viajar cuando quiera a otro país. O sea, mire lo que está pasando ahora mismo. No podemos viajar. Eso no quiere decir que no tenemos acceso a los idiomas de los demás. Claro que lo tenemos y está entre nuestras manos. La tecnología. Muy buena pregunta. Lo que dijiste sobre tus estudios, me hizo recordar algo. Yo estudiaba en un centro de idiomas. Bueno, no es un centro de idiomas, solo se enseña español ahí. Se llama Hispanic Horizon, donde yo Oh, I estudiaba. love that. Y la dueña de este instituto era española, así que el material que teníamos Ujú. era de español de España, pero Ajá, yo tenía un trabajo en un centro de llamadas. ajá. Entonces me di cuenta de la diferencia entre las palabras. Por ejemplo, Yep. conducir en España se It's convierte en manejar en México. Y ujú, en vez de decir que, en México se dice mande. ujú. Entonces, esas pocas cosas es algo que aprendí, pero me di cuenta que el español es el español. Se puede hablar en España, se puede hablar en México, y aunque hay términos que cambian, si sabes hablar español, sabes hablar con personas de España o de México o de Chile o de Argentina. Sí, Well, well, lecciones cambiar, ¿no? Pero sí, pero al mismo tiempo, yo conozco a muchos, o sea, muchos hispanohablantes nativos que me han dicho, oye, Steven, es que la primera vez que yo fui para España no podía entender nadie. Y yo tengo amigos españoles que me han dicho, oye, Steven, la primera vez que fui a Nueva York y intentaba hablar con los puertorriqueños, no podía entender nada. Así que sí es cierto, a cierto nivel es cierto que si aprendes español, sí, puedes más o menos comunicar con gente de muchos países, pero lo que he descubierto es que las diferencias entre los dialectos y los acentos en español son, o sea, mucho más variados o distintos que o fuertes que las diferencias entre los dialectos en inglés. Um, Porque la verdad es que hay mucha gente que hay mucha gente de diferentes países que no se puede entender porque, porque esas diferencias son tan fuertes. Y eso es lo que muchos hispanohablantes nativos me han dicho. Y lo he visto en la vida real, porque yo conozco muchos latinos nativos de Estados Unidos que no pueden entender a los venezolanos, porque el acento venezolano es uno de los más únicos y me costaba un par de años para entenderlo. Um, pero hoy en día es un acento normal para mí, lo puedo entender muy fácil, pero sí, hay esas como diferencias muy fuertes. Y también eso existe en inglés también, pero no creo que sea tan común. Por ejemplo, la última vez que yo fui a Inglaterra, me quedaba en una ciudad que se llama Maidenhead, que queda como una hora fuera de Londres. Y bueno, estaba viviendo en España, visitando Inglaterra con un amigo mío que es británico. Él también estaba viviendo en España, pero decidimos tomar unas vacaciones en Inglaterra. Nos quedamos en la casa de su papá,
que queda en esta ciudad, fuera de Londres. Y cuando llegamos, mi amigo llamó a su papá, am, y mientras estaba hablando con su papá no le podía entender ni nada. Y cuando llegó su papá a recogernos del aeropuerto, o sea, no podía entender nada lo que me estaba diciendo su papá. Cuando llegamos a su pueblo y estábamos saliendo con sus amigos, yo estaba conociendo muchos británicos de esta ciudad, me costaba entender mucho de lo que la gente me estaba diciendo. Así que eso es cuando me di cuenta, ok, entonces lo mismo pasa en inglés, mi idioma natal. Yo recuerdo estaba en un carro con otro amigo de mi amigo y él estaba manejando el carro, el coche, y me estaba hablando así, hablando y hablando, hablando. No podía entender ni una palabra de lo que de lo que estaba diciendo. Así que eso también existe en inglés, pero yo creo que por lo que me han dicho los hispanohablantes nativos, que es un poquito más común en español, pero es importante, yo creo que para evitar eso y para poder maximizar tu comprensión, deberías, deberías escoger un acento que se oye que se oye por muchas partes del mundo. Porque la verdad es que, bueno, yo tengo, por ejemplo, muchos amigos españoles y ellos están muy apasionados por su castellano perfecto, pero siempre les tengo que decir, ustedes tienen que entender que su dialecto, aunque es el origen del idioma, ese dialecto hoy en día es una minoría, ¿ok? El español del mundo es el mexicano, es el colombiano, es el caribeño y es el estadounidense. En mi país, Estados Unidos, tenemos más hispanohablantes que en España. Um, Así que es importante escoger un acento que, 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 que te va a dar más oportunidad para entender más personas. No o sea, por ejemplo, no quieres, por ejemplo, empezar tus estudios del español con, digamos, el andaluz de Andalucía, del sur de España. Y no es porque ese dialecto no sea muy bonito, de hecho es uno de mis dialectos favoritos, pero es un dialecto súper, súper único. Entonces necesitas estudiar un acento, un dialecto que es un poquito más abierto, un poquito más común, y así es como tú dijiste que vas a poder entender básicamente todo el mundo. Um, Entonces, ¿crees que este español o inglés estándar solo existe en las noticias? um, whew. Wow, that's a really good question. Um, um, más o menos, no solo en las noticias, yo diría que existe en, digamos, las instituciones. Del nivel institucional, ahí es donde existe el inglés estándar. O sea, existe en las noticias, en el gobierno, en muchos como textos escritos. Así que diría que es como un sistema, una existencia institucional, es lo que diría. Pero sí, las noticias son un ejemplo, el ejemplo perfecto del inglés estándar. Ok. Yo creo que dentro del mundo hispanohablante Ajá. y del mundo angloparlante hay cierto acento que va a tener el prestigio de ser el acento neutral, o sea, el acento más entendible por todas las personas. Ajá.
según mi opinión, Ujú. para español será español de México o de Colombia, Estoy de porque acuerdo. según mi opinión, el español de Perú, de México y de Colombia es el español que a mí me parece el español más neutral. Ahora la pregunta que te tengo a ti, el inglés neutral, Uf. ¿será de qué región de tu país? Porque imagino que no será de Mm, Southwest, ¿no? wow. Um, I feel like I should answer this question in English, right? Yeah, sure, no problem. Um, well, it's funny because most of the time I would think that the idea is that English, the standard American English, comes from sort of the mid Atlantic region where I'm from, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, New York, places like that. Um, but I think that, at least from my understanding, I haven't really done the research to pinpoint the origins of that geographically. But I do know that it exists all over the country, including in the South. Like, I have friends from the South who, if you spoke to them, you would never know that they were from Alabama, Mississippi, Georgia, because they have just the most neutral American accents. Same thing with people from New York City. I know people from New York City who have very neutral accents. I am from Baltimore, Maryland, a city that has two very, very distinct accents. Neither one of them, which is a neutral American accent, but I don't speak that way. Mm. I don't speak that way mostly because my father is from Philadelphia, and he has a more neutral accent. Um, and also, I've just lived in New York for so long. I've been exposed to people just from all over the country for so long that my accent has sort of neutralized out. Um, but I would say, yeah, the neutral accent really does exist just about everywhere. I've heard it obviously in New York. I've heard it where I'm from. I've heard it from people from the South, and it even exists in California. So I think it's hard to pinpoint exactly where it comes from, or necessarily when it developed as a neutral accent. But I do think a lot of it came about, during the Industrial Revolution, when more people were getting to leave the rural areas and flock to the cities, and industry was created. And, when industry was created and things like that, this was still a time in the United States where so many immigrants were coming to the States from Europe and elsewhere that, we, at that time in the 1800s, we still were very much a multilingual nation. You had all these different communities speaking their own languages, from the Dutch to the Germans to the Spanish to, the English as well. Um, but there sort of arose this need for us, because English was still the dominant language, because it was still the governing language of the land. There sort of arose this natural need for us to, all speak the same language. And I think that more or less shaped what we would call standard American English. But it does, I would say, exist everywhere. But I should do some research to figure out where exactly it came from and how it came about. That was a really good question. Yeah, so the idea that I am hinting at is that because there exists this perception, at least, of this neutral accent, someone from the East Coast, West Coast, Alabama, or someone who's more conversant in, say, vernacular English, I believe they call it Ebonics. Yeah, that's the Ebonics is the unofficial name that was sort of first introduced back in the day. The more formal or technical term would be African American Vernacular English, or you could use the acronym, which is AAVE. Yeah, so what I am trying to hint at is that people from all regions of the states have this perception of what a neutral English accent would be. Correct. So
I'm trying to say in that sense is even in the Spanish-speaking world, there is an idea right now that the neutral Spanish accent would be some accent from either Peru or Colombia or Mexico. And personally, I would agree with that. So what I did try to say is that if most of us can learn this neutral accent, we can understand each other. Yes. Es lo que tenía que contarte básicamente, porque yo tengo amigos de Argentina, de Chile, de España y de México y de Perú, pero todos mis amigos me entienden por el español neutral que yo tengo. Sí, absolutamente. ¿Mm? Estoy de acuerdo, Ahora, estoy de acuerdo. Lo dijiste muy bien. ahora querías contarnos un poco sobre tu canal de YouTube, cómo se te ocurrió la idea Uf, de es empezar con YouTube. es una muy buena historia. Pues algún día estaba tumbado en la cama, a punto de dormir, y literalmente se me ocurrió la idea por la cabeza, por la mente, así de rápido. Fue como YouTube, Spanish, Success. Se me ocurrió la palabra en esas tres palabras, y así fue. Y en ese momento no podía percibir, o sea, no podía percibir en ese momento el contenido que iba a desarrollar, pero podía sentir como el peso de la idea. Me di cuenta que, ok, yo siento algo ahí, yo siento algo aquí, que esta idea es real y es algo que tengo que desarrollar, aunque aún no sepa los detalles del contenido, es algo que siento que tengo que hacer. Así que así empezó la idea y no fue hasta que fui a Puerto Rico por primera vez que el contenido empezó a desarrollarse en mi mente. Ah, estaba, estaba con unos amigos y su familia en Boquerón, Puerto Rico. Bueno, estaba en San Juan, la capital, pero estaba en diciembre. Esto fue en diciembre y durante el Año Nuevo. Así que salimos de San Juan para otra ciudad que queda al lado de la playa, en otro lado de la isla, que se llama Boquerón. Y algún día estábamos todos tomando vino y charlando, hablando. Y alguien me preguntó, oye, Steven, ¿qué tú sabes sobre el español de Puerto Rico? Porque, bueno, ella me dijo, bueno, yo soy de Puerto Rico y la verdad que nunca me he pensado en el desarrollo del español como existe en Puerto Rico, como existe en el Caribe, porque para mí bueno, es normal. Así que todo el mundo aquí habla así que nunca lo he pensado cómo se ha desarrollado, porque es diferente y tal y tal. Y yo le dije, pues claro que sí, claro que te puedo contar sobre ese desarrollo, sobre esa historia y cómo empezó con los conquistadores de Andalucía y cómo ellos tenían cierto acento que es muy parecido al acento caribeño y cuando colonizaron al Caribe y a Latinoamérica, ellos trajeron ese acento. Y así desarrolló con la mezcla de los indígenas y todo eso. Empecé a hablar como sin preparación, o sea, de la nada, sobre el desarrollo del español en el Caribe y en Latinoamérica. Y bueno, después de 10 minutos y aún estaba hablando sin parar, me di cuenta, mi canal va a ser sobre los idiomas. Ok, entiendo. Got it. I got it now. Y así empezó. Ay, qué padre. Bueno, ya tienes muchos suscriptores, entonces ya sabes los desafíos más comunes Ajá. de las personas de habla hispana que quieren aprender el inglés. ¿Puedes Yes. contarnos un poco sobre esto? Sí, yo creo que mucha gente piensa que su desafío más grande o más fuerte
es su entendimiento o su comprensión del idioma o su conocimiento de la gramática y el vocabulario y todo eso. Y lo que yo he descubierto es que eso no es cierto. Lo que yo he descubierto es que el desafío más fuerte es nuestra mentalidad. Porque en mi caso, yo pasaba como 5 años estudiando español, intentando llegar a ser bilingüe, pero siempre durante esos 5 años con la mentalidad que no va a pasar. Es demasiado difícil. Este deseo de hablar el idioma súper bien, de llegar a ser bilingüe, casi como un nativo, eso yo creo que es not realistic, que realmente no va a pasar. Ah, pero aún así, intentando hacerlo, pero con mi mente yendo en contra de ese deseo. Y por eso esos 5 años fueron súper difíciles. Ah, casi me di por vencido muchas veces. O sea, ah, estaba estresando mucho por hacerlo. Y cuando llegué a ser bilingüe, por fin me di cuenta que que el aprendizaje no tenía que ser así. Porque obviamente siempre, siempre lo iba a hacer, siempre era posible hacerlo y lo que me faltaba era la mentalidad correcta para reconocer que era posible y que lo iba a hacer, para poder dejar todo ese estrés, toda esa preocupación por hacerlo. Y yo veo en muchos de mis suscriptores esas mismas preocupaciones, esa misma mentalidad incorrecta con respecto al aprendizaje. Porque la verdad es que cualquier profesor o cualquier libro de texto o cualquier aplicación electrónica te puede enseñar la gramática. La gramática es básicamente como el alfabeto. O sea, es la parte más básica y fundamental del idioma. Así que cualquier persona lo podría entender. Si lees un libro de enseñanza, te puedes aprender la gramática de cualquier idioma. Pero cuando hablamos de llegar a ser bilingüe, y cuando yo digo eso, llegar a ser bilingüe, no me refiero a poder, o sea, no me refiero a aprender un idioma, porque tú sabes que como hay miles de videos en YouTube, o sea, aprender inglés o español o francés en 3 meses, 6 meses. Sí, se puede aprender un idioma de cierta manera en 3 meses, 6 meses, así, pero en realidad no estás llegando a ser bilingüe. El bilingüismo requiere para mí un compromiso casi eterno, un compromiso de seguir estudiando y aprendiendo y interactuando con tu idioma, con tu lengua meta en varios contextos, en muchos contextos diferentes. Y, y yo creo que para hacer ese compromiso, es muy importante tener una mentalidad positiva con respecto a lo que tú quieres lograr. Um, y también mucha gente, como tú dijiste antes, que las motivaciones entre las personas son diferentes. También yo veo que muchos de mis suscriptores tienen este deseo de aprender inglés porque, o sea, quieren cambiar su circunstancia actual, que se quieren salir de su país, que quieren ganar más dinero, pero al nivel más fundamental de la mentalidad, lo que están diciendo es que como las cosas son ahora mismo, no es suficiente, lo tengo que cambiar. No quiero la circunstancia actual de mi vida. Quiero salir de mi país, quiero ganar más dinero, no quiero ser pobre.
Y bueno, esa es una motivación que sí puede funcionar para enseñarte el idioma, para, para manejar ese anhelo en tu corazón, pero cuando hablo de la mentalidad, lo que he descubierto es que es más eficiente cambiar la mentalidad hacia una motivación positiva o constructiva. O sea, en vez de decir, oye, quiero aprender inglés porque mi país es una mierda y me quiero salir de él, dirías algo como, quiero aprender inglés para descubrir lo bueno que es este mundo y quiero experimentar o vivir ah, todo lo bueno que este mundo me puede ofrecer. Así que es un cambio de mentalidad que realmente puede maximizar el progreso del estudiante. Y eso es lo que quiero promover más que nada, más que todo. Tú me dijiste que muchas veces te diste por vencido, casi. Y Ujú, yo sentí lo mismo en el nivel intermedio. Recuerdo muy bien que llegué a nivel B1 a B2. ujú. Había aprobado el examen también, pero todavía no podía entender las noticias. Y ahora, con el nivel que tengo, pude ver una temporada de Reina del Sur sin subtítulos. Yay! I've never watched Y that show. I hear it's very good. oh, it's amazing, it's amazing. If you ever get the free time, watch it. Entonces, la pregunta que yo te tengo es, cuando tú eres en nivel B1 y B2, muchas veces sientes como que no estás haciendo tanto progreso, que has llegado a un nivel donde sientes que hay un techo de cristal y tú no la puedes romper, porque tú sabes que el progreso en el nivel intermedio es muy, muy, muy lento. Ujú. Entonces, ¿qué debe ser la mentalidad de una persona en el nivel intermedio? Porque tú ya sabes, el progreso no es tan rápido como un principiante. Entonces, ¿cuál es tu sugerencia? Um, hmm. que, que entiendas que lo que estás haciendo, lo que estás intentando alcanzar, no sirve para que lo alcances, que sirve para tu evolución, que sirve para tu progreso como persona. Porque algo que pasa cuando uno intenta aprender y hablar otro idioma es que el mundo empieza a ofrecerte muchas oportunidades y experiencias nuevas que nunca has experimentado o vivido en tu vida. Y estas nuevas oportunidades, estas experiencias no llegan a causa de tu nivel. No llegan porque ya eres bilingüe o no eres bilingüe. Llegan a causa de tu compromiso al proceso. Así que es lo que realmente estás buscando, ese progreso, esa evolución como persona, se halla dentro del proceso y no en el alcance de la meta. Así que aunque el alcance es importante y el alcance de la meta te parece súper importante, tienes este anhelo tan fuerte, tienes ese anhelo tan fuerte por alcanzar la meta para garantizar la la evolución y tu progreso como persona dentro del proceso. Así que tienes que fijarte en lo que estás haciendo a diario para progresar, para evolucionar como persona, como estudiante, como ser humano. Y eso es realmente lo que cuenta, porque el español me ha ofrecido tantas oportunidades increíbles y eso es a causa del hecho de que yo haya, yo haya hecho ese compromiso al, al proceso.
y no me han llegado estas oportunidades a causa del hecho de que ya soy bilingüe. Muchas de estas cosas me estaban pasando años antes de llegar a ser bilingüe. O sea, yo estaba entrenando a hispanohablantes en high school antes de llegar a ser bilingüe. Esa fue una oportunidad increíble para aprender no solo el idioma, pero también para aprender, o sea, cómo es la cultura de otros países, cómo es la vida de otros países, o sea, por ejemplo, o sea, cómo es la vida de un inmigrante. O sea, me dio una oportunidad de entender a otras personas bueno, con una perspectiva diferente que, o sea, me abrió un mundo completamente nuevo, completamente distinto y completamente más amplio. Así que por eso, when you're intermediate, like you were saying, eso sirve para tu progreso, y eso es porque yo creo que esa parte del aprendizaje dura tanto, por eso dura tanto tiempo, porque sirve para garantizar tu progreso y no necesariamente el alcance de la meta. Y te juro que todo lo que estás buscando se halla en el proceso y no el alcance de la meta. Y eso es lo que tienes que recordar. Y esa es mi recomendación. Como Did that dice make sense? como dice el empresario estadounidense Gary Vaynerchuk, you gotta love the process. Yes, that's true. And the thing is, before you understand that, that is the most annoying thing in the world to hear. Trust me, I know. Trust me, I know. Like, I used to hear that and get super annoyed because I'd be like, you don't know how much the process fucking sucks. But it was when I realized that everything that I ever actually wanted came as a result of the process and not the goal being reached, you know, that's when I realized, oh, wait, I actually did all of that and that and that and that and that before I was bilingual. And now opportunities are coming and things are happening, you know, in relation to this, but they're coming and they don't have anything to do with me being bilingual. They have everything to do with me just being in this, being on this path. That's when everything you want comes, when you're on the path. It's always coming to you. You don't have to worry about the reach of the goal. So yeah, but that is very annoying to hear. I understand. It's very annoying to hear that before you actually can internalize that. But it is very, very, very true. Okay, so let's, as we come to a conclusion, let's go from the bigger picture to the nuts and bolts, ¿ya? Yes. Hablamos de estrategias. Yo Uh-huh. estoy aprendiendo el alemán en este momento Oh, y esas son wow. mis Sprechen Sie estrategias. Deutsch? Ein bisschen, ich spreche schlecht Deutsch, aber sí, yo tengo unas estrategias. Lo que hago en este momento es, yo utilizo flashcards de Anki. Yep. Yo leo newsletters Yep. cuando llegan a mi buzón y yo veo videos de 2 minutos o algo así. Así que cuando yo veo el video, yo anoto las palabras nuevas, Yep. las meto en mi Anki, las reviso, repito el proceso para Yep. aumentar el vocabulario. ¿Tú tienes estrategias específicas? Sí, una de mis favoritas es que tienes que interactuar con materiales, con materiales que ya tienes contexto. O sea, sobre las que ya tienes contexto. Por ejemplo, déjame pensar en un ejemplo. Bueno, es básicamente, tienes que interactuar con materiales que hablan de algo que te interesa.
O O sea, por sea, ejemplo, si te gusta cocinar, leer algo sobre cocinar, si te gusta viajar, leer algo sobre viajar. exacto, porque ya tienes el contexto de ese mundo, de ese lenguaje, de esa cultura. Así que por eso va a ser mucho más fácil entender ese material. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo francés, ¿verdad? S- Hablo súper básico. Súper básico. Pero yo tengo un amigo que es quebequés y cuando él habla francés, le puedo entender perfectamente. Aunque mi nivel es súper básico, lo puedo entender perfectamente porque tengo el contexto de quién es mi amigo como persona y cómo habla y cuáles son sus intereses y cuáles son sus pasiones. Y al tener ese contexto, no importa mi nivel, porque, bueno, porque la comunicación va más allá de las palabras, mucho más allá. Y cuando tienes el contexto sobre la material o sobre el material, eso es cuando, eso es cuando tu aprendizaje va aumentando, diría yo. Así que contexto es súper importante. Esa es una de mis estrategias favoritas. Um, Porque mucha gente no entiende que tiene control sobre los materiales que están estudiando porque tenemos acceso al Internet. O sea, si a ti te interesa el fútbol, pues puedes ver los partidos de fútbol en inglés o en español, en cualquier idioma que tú estás aprendiendo. Y ese contexto realmente te ayuda a aprender más, a comprender más y maximizar tu aprendizaje. Yo creo que esta idea cabe bien con la idea de Stephen Krashen de comprehensible input. Cuando estás aprendiendo cosas sobre las cosas que te gustan, vas a entender mucho más, ¿no? Exacto, exacto. Eso es súper importante. Sí. Bueno, como hemos llegado al fin de esta charla muy interesante, ¿quieres decirles a los espectadores cómo se llama tu canal? Se llama American Boy. El link es youtube.com/American Boy 90, el año en el que nací yo, American Boy 90. También puedes buscar American Boy español o American Boy inglés y voy a salir en la página. También American Boy en YouTube, Twitter, all of those things. Y ahí estaré. Para los que están viendo este video, voy a dejar un enlace del canal de Stephen para que Yay. vean contenido. Es bastante chido, según mi opinión. Y antes de decirte adiós, ¿tienes un mensaje para los hispanohablantes que están aprendiendo el inglés? Ah, gracias por su esfuerzo. Muchísimas gracias por su esfuerzo, este esfuerzo que todos tenemos de aprender otros idiomas. Realmente yo sé que ese deseo y la realización de ese deseo realmente va a cambiar este mundo. Así que muchísimas gracias por, por su esfuerzo para aprender inglés, para aprender español o cualquier idioma que tú estés aprendiendo, porque vamos a cambiar este mundo a través de los idiomas. Así que gracias. Very cool. Thank you. The top button on the top left, I think now it'll S- conclude Oh, the oh, recording. stop.